República de Corea. Se encuentra en la península coreana al nordeste del continente asiático. La península limita al norte con China y Rusia. Además de la península, Corea cuenta con alrededor de 3.200 islas, siendo sus principales ciudades Seúl, Busan e Incheon. Clima. Corea cuenta con 4 estaciones bien definidas: primavera, verano, invierno y otoño, siendo esta última la más querida por los coreanos, ya que es la época de la cosecha y la estación donde se celebran diversos festivales folclóricos. Población y religión. Según el censo del 2008, en Corea hay 48.610 millones de habitantes, la mayoría de ellos practicantes del budismo, pero el cristianismo ha aumentado considerablemente desde el 2005, dando un total de 5.146.147 creyentes cristianos. En Corea se pueden encontrar iglesias del tamaño de un estadio. La ola de actividad misionera cristiana llegó a Corea en el siglo XVII. Pero ningún sacerdote entró en Corea hasta 1785, cuando un jesuita, el padre Peter Graumont, cruzó la frontera y comenzó a bautizar a los creyentes y a ordenar clérigos. El número de conversos continuó aumentando, aunque la propagación de religiones extranjeras en Corea era todavía ilegal. Durante y después de la Guerra de Corea, aumentó el número de misioneros católicos. La Iglesia Católica Coreana creció rápidamente y su jerarquía fue establecida en 1962. La Iglesia Católica Romana en Corea celebró su bicentenario en 1984 con la visita del Papa Juan Pablo II a Seúl y la canonización de 93 coreanos. Fue la primera ceremonia de canonización celebrada fuera del Vaticano. Budismo. Fue introducido en Corea en el año 372 después de Cristo por un monje llamado Sundo. El budismo parece haber sido favorecido por los monarcas de los Tres Reinos, porque era un sostén espiritual adecuado para la estructura gobernante. Al igual que Buda, único objeto de adoración, el rey era la única autoridad. Bajo el patrocinio real se construyeron muchos templos y monasterios y aumentó de manera constante el número de creyentes. El budismo coreano, orientado a la meditación, ha crecido de manera notable, habiendo muchos extranjeros que siguen los pasos de los respetados monjes coreanos. Lengua. Todos los coreanos hablan y escriben el mismo idioma, lo cual ha sido un factor decisivo para la formación de una fuerte identidad nacional. Los coreanos han desarrollado varios dialectos, además del estándar que hablan en Seúl. Sin embargo, son similares y los que los hablan se entienden sin ninguna dificultad. El alfabeto coreano, llamado Hangul, fue creado por el rey Sejong el Grande durante el siglo XV. El Hangul es sencillo, sistemático y comprensivo, y se le considera como uno de los sistemas de escritura más científicos del mundo. Es fácil para aprender y escribir, lo cual ha contribuido en gran medida a la alta tasa de alfabetismo de Corea y a su avanzada industria editorial. Vestuario. El hanbok ha sido el traje tradicional de Corea durante miles de años. Antes de la adopción de ropa occidental, el hanbok solía ser el atavío de todos los días. Hoy en día, el hanbok se usa principalmente durante los días de celebración o en ocasiones especiales como bodas y cumpleaños de los mayores. Vivienda. Los jardines coreanos intentan recrear paisajes naturales con colinas, arroyos y campos. Por lo general, son a escala pequeña, pero se esfuerzan en recrear una armonía ideal entre la naturaleza y el hombre. La idea principal es erigir un jardín natural con la menor perturbación posible, porque la naturaleza, en la mente coreana, es ya una entidad perfecta y absoluta que regenera y sostiene la vida. Comida. La comida coreana es nutritiva y cuenta con numerosos platos fermentados. Por ello, se le considera una alimentación sana que provee de una buena defensa contra el cáncer. El kimchi, el alimento coreano más famoso, consiste en col salada fermentada que se sirve como acompañamiento con casi toda la comida. Es rico en vitaminas y minerales. De la cocina coreana, los platos más familiares para los occidentales son el galbi y el bulgogi. Turismo. Corea, con su bello paisaje y su patrimonio cultural, tiene mucho que ofrecer a los turistas. En todo el país hay muchos monumentos antiguos, templos, santuarios, palacios reales, esculturas, sitios arqueológicos, fortalezas y además pueblos tradicionales y museos. Festivales. Entre los miles de festivales famosos que hay en Corea, en la categoría de festivales representativos se encuentran el Festival Internacional de Danza de Máscaras Andong, el Festival de Fango Boryong y el Festival de las Linternas, que se hace en conmemoración al nacimiento de Buda. Japón. Significado: el país del origen del sol. Número de habitantes: 127 millones.
Capital: Tokio. Primer ministro: Yukio Hatayama. Sin embargo, el día de hoy habrá elecciones. Príncipe: Akihito. Religión principal: Shintoísmo y budismo. La cultura japonesa ha evolucionado de manera considerable en los últimos años, desde el país original de la cultura Jomon a su cultura contemporánea, que combina las influencias de Asia, Europa y Norteamérica. Las artes tradicionales incluyen las artesanías, actuaciones, tradiciones y cocina. La fusión entre la impresión tradicional en madera y el arte occidental condujo a la creación del manga, un formato japonés de historieta popular dentro y fuera de Japón. El manga ha influido en la animación para la televisión y el cine, dando origen al anime. Religión. Los japoneses incorporan los rasgos de muchas religiones en sus vidas diarias y en un proceso conocido como sincretismo. Las calles japonesas se decoran en las fiestas de Tanabata, Obon, Halloween y Navidad. Sin embargo, muchas personas, sobre todo aquellas pertenecientes a generaciones jóvenes, sienten que las religiones son parte de la cultura tradicional. El budismo es la religión mayoritaria. El sintoísmo fue religión oficial del país hasta el siglo VII y actualmente es la segunda religión en número de seguidores. Debido a la influencia histórica de China, también hay confucianos y taoístas. También se practica el cristianismo, principalmente en sus formas de protestantismo y catolicismo, aunque es una religión minoritaria. La escritura. Proviene de la escritura china que fue llevada a Japón por medio de Corea. En el siglo IV, la escritura japonesa comprende 3 sistemas de escritura clásicos y uno de transcripción. Hiragana, silabario para palabras de origen japonés. Katakana, silabario usado principalmente para palabras de origen extranjero y documentos oficiales. En la actualidad, el katakana es usado para escribir nombres de personas y lugares extranjeros de forma fonética, así como para escribir onomatopeyas y en general, palabras importadas de otros idiomas. Kanji, caracteres de origen chino. Romanji, representación del japonés con el alfabeto latino. En la antigüedad, el katakana nació en los monasterios budistas, por lo que era usado por hombres para tomar notas, sobre todo para lo que les enseñaban en temas de religión, mientras que el hiragana se creó en las cortes y se utilizaba para cartas de amor, poemas y literatura. Las mujeres eran quienes más lo utilizaban. Gastronomía. Como cocina nacional ha evolucionado en los siglos a causa de muchos cambios políticos y sociales. En la Edad Antigua, la mayoría de la cocina estaba influenciada por la cultura china. La cultura cambió con la llegada de la Edad Media, que marcó el comienzo de un abandono del elitismo con la normativa de shogunato. El término moderno comida japonesa, Nihon Ryori Washoku, se refiere a dicha comida al estilo tradicional, similar a la que existía antes del final del aislamiento nacional de 1868. La comida moderna, en un sentido más amplio de la palabra, podrían incluirse alimentos cuyos ingredientes o modos de cocinarlos fueron introducidos posteriormente del extranjero, pero han sido desarrollados por japoneses que los han hecho suyos. La comida japonesa es conocida por su énfasis en la estacionalidad de los alimentos, calidad y presentación de sus ingredientes.